Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día jueves 13 de diciembre del año 2018 y el día de hoy quiero compartir con ustedes una carta abierta que dirigí a el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y que salió publicada en El Financiero del día 19 de octubre de 1999, hace más de 19 años, en donde formulamos algunas críticas a su proceder en contra de mexicanos humildes que además estaban pasando momentos muy difíciles como consecuencia de una desgracia natural. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho, abogado fiscalista con una trayectoria de 43 años. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas fundada el 1 de julio de 1985, que a lo largo de 33 años de trayectoria hemos protegido, defendido y conservado con eficacia la libertad y el patrimonio de nuestros clientes ante las acciones del fisco. Bien, quiero comentarles que el 19 de abril, en el mes de abril de este año, presenté una denuncia penal por probable lavado de dinero en contra del entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de su señora esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Una vez que presentamos la denuncia por probable lavado de dinero, obviamente dimos a conocer detalles de la misma a través de diversos videos que publicamos en nuestro canal de YouTube México Triunfador. Como consecuencia de ello, bueno, pues sí vino una andanada de críticas y de descalificativos hacia mi persona por seguidores de AMLO, quienes me tachaban de prianista, que yo era pagado por el PRI o por el PAN para tratar de manchar la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Decían que era yo chayotero, que seguramente me habían pagado, que yo tenía cara de priista, que yo tenía cara de panista. Y bueno, nosotros aclaramos que nunca hemos sido ni priistas ni panistas, y también me cuestionaban que por qué nunca había yo atacado a los gobiernos priistas o panistas, ¿verdad? Y que por qué únicamente había yo denunciado a Andrés Manuel López Obrador, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros a lo largo de nuestra trayectoria y concretamente desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pasando por el de Zedillo, Fox, Calderón y Peña, siempre hemos sido críticos de los presidentes en turno durante su sexenio, porque desafortunadamente todos nuestros presidentes, sirviendo al gran capital mundial, han adoptado decisiones que perjudican sensiblemente a todos los mexicanos, y todos los expresidentes desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, todos con sus acciones gubernamentales han logrado ir deteriorando cada vez más el nivel de vida de todos los mexicanos. Hoy los mexicanos padecemos graves problemas económicos como consecuencia de las políticas públicas de los presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Pero todos esos malos manejos o esas malas decisiones que llevaron a cabo esos expresidentes fueron combatidas, cuestionadas, criticadas abiertamente por nosotros en momento real. Me cuestionan que por qué no digo nada de Salinas o de Zedillo o de Fox. Pues porque estamos en 2018 y ellos fueron presidentes en años atrás. Y yo en años atrás, cuando fueron presidentes, en su momento fui cuestionando, criticando las políticas de cada uno de ellos en tiempo real. Yo no me esperé hasta el 2018 para empezar a hablar de lo mal que condujeron al país los 5 últimos expresidentes, sino que en su momento, respecto de cada uno, fui señalando abiertamente los
errores, las malas decisiones que lastimaban a los mexicanos y que todas ellas en conjunto nos iban conduciendo a la desastrosa situación en la que hoy viven millones y millones de mexicanos. Por lo menos 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Bien, un ejemplo de que nosotros cuestionamos a los presidentes en tiempo real es esta carta abierta que fue publicada el 19 de octubre de 1999 en El Financiero y que me permito mostrar a ustedes. Como vemos, es una carta abierta de una hoja completa del periódico El Financiero. También, como lo podrán ustedes observar en la parte final, viene firmada por mí, señalando completo mi nombre, licenciado Alejandro Ponce Rivera. Señalé mi dirección, señalé mis números de teléfono y en la parte inferior, como era una carta política, se me señala a mí como responsable de la publicación, ¿verdad? Quiero comentarles que esta carta abierta publicada en El Financiero también se publicó en una página completa de El Reforma. También se publicó en media página del periódico La Jornada y también se publicó en una página completa de la revista Proceso. Obviamente, como era una carta política y dirigida precisamente al presidente de la República, bueno, pues el costo se incrementó considerablemente, no obstante lo cual yo estaba convencido de que valía la pena publicar esta carta porque no era aceptable que el presidente de la República se expresara en los términos en que lo hizo a mexicanos humildes, ya de por sí con una situación económica precaria, que además estaban en una situación sumamente vulnerable por estar siendo víctimas de un desastre natural. Se les trató con falta de humanidad, en forma prepotente, y yo consideré prudente elevar mi voz para reclamar esos actos en contra de mexicanos humildes que además estaban atravesando una grave desgracia. Bien, quiero pues compartir con ustedes la lectura de esta carta para que quede claro que nosotros en tiempo real siempre hemos señalado los errores de los presidentes en turno. No tiene caso que por primera vez en 2018 esté yo hablando de los errores de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. No tendría caso, máxime que yo lo hice exactamente en tiempo real durante sus sexenios. Sin mayor preámbulo, paso a dar lectura a esta carta abierta que dice lo siguiente: Carta abierta, México, Distrito Federal, 15 de octubre de 1999, aunque salió publicada el martes 19 de octubre de 1999 en la página 38, Negocios de El Financiero. Carta abierta al C. Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Presente. Como consecuencia de los desastres naturales que han azotado en los últimos días a las tierras mexicanas, nos encontramos por un lado a miles y miles de mexicanos que han perdido familiares, que se han quedado sin techo y que no tienen un mendrugo de pan o una gota de agua potable para llevarse a los labios. Y por otra parte, bendito sea Dios, a miles y miles de mexicanos que dentro de su precaria situación económica se han desprendido desinteresada y generosamente de mucho de lo poco que tienen para tratar de aligerar los graves sufrimientos y carencias de nuestros hermanos en desgracia. Los centros de acopio están inundados de víveres, agua potable, medicamentos, ropa y otros artículos de primera necesidad que los mexicanos amorosamente hemos destinado a la satisfacción inmediata de las inmensas necesidades de nuestros semejantes que se han quedado a la intemperie.
Pero, ¿qué ocurre? ¿Ha llegado ya esta ayuda material a los necesitados? Desafortunadamente no, porque el gobierno mexicano y particularmente el glorioso Ejército Nacional, que es el único que en exclusiva puede distribuir la ayuda entre los damnificados, no cuenta con equipo de transporte moderno que permita que aún en condiciones climáticas adversas, la ayuda se lleve hasta nuestros hermanos en desgracia, la mayoría de los cuales se encuentran aislados por tierra. Por lógica, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos transportes modernos en cantidades importantes que permitan llevar la ayuda material proporcionada abundantemente por los mexicanos a nuestros hermanos damnificados, aún a pesar de las adversas condiciones climáticas todavía existentes. Necesitamos helicópteros modernos con sus respectivas tripulaciones que día y noche trabajen llevando alimentos, agua potable, medicinas y ropa a todas las comunidades dañadas, por muy alejadas, pequeñas y aisladas que se encuentren. El 12 de octubre, Javier Lozano Alarcón, subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, reconoció que el problema radica en cómo hacer llegar la ayuda debido a los deslaves carreteros y al mal tiempo. Ese mismo día, en su segunda visita al estado de Veracruz para coordinar las labores de auxilio, usted mismo aceptó que aunque las autoridades tienen los suministros, por razones de clima, los helicópteros no pueden volar y los caminos están cortados. Afortunadamente, la comunidad internacional, al percatarse de la grave situación en que se encuentran los damnificados, de inmediato ofreció generosamente su ayuda al pueblo mexicano, pero, oh sorpresa, increíblemente usted la rechazó. El lunes 11 del mes en curso, en el estado de Puebla, usted manifestó que no es necesaria la ayuda internacional, ya que México cuenta con los medios para hacerle frente a estas circunstancias. No obstante, que también señaló que las condiciones climáticas y la destrucción de caminos no ha permitido que llegue el auxilio a los necesitados. Por fin, ¿podemos o no hacerle frente a estas circunstancias? ¿Podemos o no llevar el auxilio hasta donde están los necesitados? ¿Cómo es posible que afirmemos que podemos hacerle frente a las circunstancias cuando ni siquiera podemos llevar el auxilio hasta los necesitados, quienes están materialmente muriendo de hambre, de sed y de enfermedades? La verdad, no entiendo esta contradicción. Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó que acepta la ayuda, pero no en especie, sino en dinero, lo que también fue ratificado por el subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación. Al respecto, usted precisó que la ayuda internacional en dinero será particularmente útil en la etapa de reconstrucción de viviendas, servicios y de alivio a las familias que perdieron pertenencias domésticas. El 13 de octubre usted insistió en que ante las condiciones adversas al clima y de la destrucción de las vías de comunicación de los estados afectados por las lluvias, el apoyo internacional no haría la diferencia, por lo que no debe crearse una expectativa falsa en la gente de que su situación estaría mejor si el gobierno mexicano solicita ayuda extranjera. ¿Que la comunidad internacional, en especial los países del primer mundo o desarrollados, solo tienen dinero para ayudarnos? ¿Que acaso no tienen tecnología de punta? ¿No ya llegaron a la luna y siguen explorando nuestro sistema solar? ¿Sus helicópteros militares son acaso tan atrasados y rústicos como los nuestros? ¿No tienen helicópteros superdesarrollados y modernos que pueden llegar a cualquier lugar y descender en las condiciones climáticas y geográficas más adversas, incluso de noche? La ayuda en especie no solo son víveres, agua, medicamentos, ropa, etc., sino también servicios. El viernes 8 de octubre, en Gutiérrez, Zamora, Veracruz, un hombre con desesperación le dijo a usted: este es un desastre, señor presidente. Pida apoyo a los Estados Unidos, que nos manden un helicóptero. Ante lo cual parece ser que usted, según narra la crónica, le contestó con enojo e indignación:
inminentemente. No, señor, los mexicanos podemos solos. Por todo lo anterior y ante la cruda y triste realidad que contradice su señalamiento enfático, en el sentido de que ante esta desgracia los mexicanos podemos solos, como mexicano de nacimiento que soy, integrante del soberano pueblo mexicano, le pido respetuosamente que solicite a la comunidad internacional, en especial a los países del primer mundo, que ayuden a los mexicanos en desgracia, prestándonos helicópteros modernos con sus respectivas tripulaciones, para que ahora que todavía están vivos nuestros hermanos en desgracia, día y noche incansablemente podamos llevarles la ayuda material que sus hermanos mexicanos y extranjeros generosamente les han donado para que salven su vida, pudiendo olvidarnos por el momento de la ayuda internacional en dinero, pues antes que reconstruir casas y servicios, primero debemos salvar la vida de quienes las habitarán y utilizarán. El 1 de septiembre último, al rendir su 5º informe de gobierno, usted expresó que tolerancia es respetar las opiniones de los demás, aunque sean diferentes a las nuestras. Tolerancia es aceptar que los demás no piensen como nosotros. Es aceptar que no decidan como nosotros. Por fortuna, los mexicanos somos un pueblo tolerante. Los mexicanos queremos que, empezando por el gobierno, todos ejerzamos la tolerancia con el solo límite de la ley y sin rehuir nuestro deber. Por eso este gobierno practica y promueve la tolerancia, para que la diversidad no sea causa de conflictos y exclusión. Y por eso también hoy reitero enfáticamente que los medios con que este gobierno seguirá atendiendo los conflictos que tanto han preocupado a la opinión pública serán la legalidad, nunca el autoritarismo, la tolerancia, nunca el enfrentamiento violento y la responsabilidad social, nunca la insensibilidad o la indiferencia. Sorpresivamente, en una gira por Gutiérrez Zamora, Veracruz, el viernes 8 de los corrientes, a un ser humano mexicano, sí, pobre y en desgracia, pero aún así, integrante del soberano pueblo mexicano, usted le dijo: les exijo respeto, soy el presidente de la República. Si vuelve usted a hablar, me la paga. Ya cállese. ¿Dónde quedó la tolerancia? No que el autoritarismo, el enfrentamiento violento, la insensibilidad y la indiferencia nunca serían la forma de atender los conflictos. Si vuelve usted a hablar, me la paga. Ya cállese. Esta forma de dirigirnos a otra persona es totalmente inadmisible. Ni siquiera a un hijo se le puede o debe hablar así, desde luego, a menos que se trate de un padre dictatorial e impositivo, caso en el cual su conducta sería totalmente reprobable, no digna de imitación. Obviamente, expresar tales señalamientos a un integrante del soberano pueblo mexicano por parte del primer mandatario, es decir, por el primero que debe obedecer y servir al pueblo mexicano, es algo que nunca debió ocurrir y que no debe repetirse en el futuro bajo ninguna circunstancia, para no alterar el orden natural de las cosas. Quien no acepta que el pueblo le dé indicaciones ni le formule exigencias, jamás debe ser hombre público. Quien es sensible y no acepta el diálogo profundo y directo con el pueblo, tampoco debe aceptar un cargo. El artículo 87 de nuestra Constitución Federal dispone que el presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquel, la siguiente protesta: protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Queda claro que la nación o pueblo mexicano, y obviamente sus integrantes, tenemos el pleno derecho de demandar del presidente de la República que desempeñe leal y patrióticamente su cargo,
demanda que puede y debe formularse durante el ejercicio de su encargo, pues el artículo 87 constitucional no dispone que dicha demanda solo pueda formularse hasta que deje el cargo. Por lo tanto, no es correcto que cuando un integrante de la nación, aún humilde y en desgracia, demande del presidente de la República que desempeñe leal y patrióticamente su cargo, este último, con autoritarismo, enfrentamiento violento, insensibilidad e indiferencia, lo amenace y veje diciéndole: si vuelve usted a hablar, me la paga, ya cállese. Le recuerdo que el artículo 47, fracción quinta de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos dispone que todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Fracción quinta. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto a las personas con las que tenga relación con motivo de este. Por su parte, el artículo 215, fracción 2 del Código Penal Federal, dispone que cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hicieren violencia a una persona sin causa legítima o la vejaren o la insultaren. Si el particular a quien usted cayó y amenazó diciéndole que si vuelve usted a hablar me la paga, realmente incurrió en alguna conducta ilegal o delictiva, espero que a la presente fecha ya estén en trámite las gestiones jurídicas para sancionarlo legalmente, pues el me la paga, yo como abogado lo entiendo, me la paga legalmente. Por la seguridad de dicho compatriota, espero que mi interpretación sea la correcta. En fin, por el soberano pueblo mexicano, que después de Dios es lo más importante para mí, ofrezco no solo mi trabajo y mi esfuerzo, sino también, si es necesario, mi libertad y mi vida. Atentamente, licenciado Alejandro Ponce Rivera, Avenida Juárez, número 2318, despacho 709, edificio Diana, Colonia La Paz, código postal 72160, Puebla, Pue, y teléfonos, los tres teléfonos que en ese momento teníamos en nuestra oficina, y abajo dice: con copia al soberano pueblo mexicano, responsable de la publicación LIC Alejandro Ponce Rivera, y en la esquinita dice inserción pagada, obviamente inserción que pagué con dinero proveniente del ejercicio legal de mi profesión de licenciado en Derecho. Obviamente el costo de todas estas publicaciones fue exorbitante. Fácilmente hubiera yo podido adquirir varios vehículos o una casa de buen tamaño, ¿verdad? Porque el costo de esta carta fue sumamente exagerado. Adicionalmente, en la revista Defensa Fiscal, ¿verdad?, también se publicó esta carta. Daniel Guzmán López, seguramente para cobrar un poquito más, esta carta que fue publicada en una página de la revista Proceso, Daniel López la publicó en 4 páginas de su revista Defensa Fiscal, motivo por el cual el costo se incrementó considerablemente. Pero bueno, todo esto lo hice de muy buena voluntad, porque, repito, para mí lo más importante es el soberano pueblo de México, desde luego, después de Dios. Bien, como consecuencia de esta carta, nosotros recibimos prácticamente los días subsecuentes a la publicación en El Financiero, El Reforma, Proceso, La Jornada. Nosotros recibimos prácticamente todo el día en los 3 teléfonos que teníamos llamadas de cientos de mexicanos que hablaban para, pues, dar respaldo a nuestra publicación, para felicitarnos,
También recibimos infinidad de faxes. En ese entonces la forma de comunicarnos más común eran los faxes, no había internet, no había correo electrónico. Entonces, si yo quería mandar un documento a otra persona, ¿verdad?, pues se la mandaba por fax. Y entonces recibimos también cientos de faxes de toda la República. Recibimos telegramas, recibimos cartas por postales, incluso recibimos cartas de Estados Unidos, de América Latina, porque parece ser que la revista Proceso tiene circulación tanto en Estados Unidos como en América Latina. Todas esas comunicaciones de apoyo. Aquí, por ejemplo, les muestro una carta que guardo que viene de Nueva Jersey, Estados Unidos, fechada el 15 de diciembre de 1999. Aquí está la carta. Incluso aquí todavía conservo el sello, el sobre. Ahí viene la dirección de donde nos enviaron esta carta. Va dirigida a mí, a nuestro despacho. Y en esta carta el señor Luis Sánchez nos dice al señor licenciado Alejandro Ponce Rivera: señor, sin conocerlo me atrevo a escribirle unas líneas esperando que usted tenga tiempo de leerlas. Humildemente me dirijo a usted después de haber leído su carta al señor presidente de México, Ernesto Zedillo. Como mexicano radicado en Estados Unidos por casi 15 años y que mi información política principalmente la recibo por medio de Proceso que mi familia me envía, siento gusto de saber que gente como usted, licenciado, con buena preparación, muestre su inconformidad tan abiertamente. Es satisfactorio y esperanzador el leer algo tan bien escrito y tan tajante de un conciudadano que obviamente está informado y con naturalidad se dirige al todopoderoso presidente de México. Nos sigue narrando muchas cosas y en la parte final dice: pero bueno, señor, mi intención es felicitarlo de todo corazón por tener el valor de escribir e informar a los demás compatriotas. Estoy seguro de que México sería totalmente mejor si existieran más mexicanos conscientes y del calibre de usted. Su humilde servidor, Luis Sánchez. Aquí tenemos un fax que recibimos el 19 de octubre de León, Guanajuato, enviado por María de Lourdes Muñoz Cano Ilbarrán. Aquí lo muestro. Este es un fax. Nosotros lo fotocopiamos en su momento porque ustedes saben que el papel del fax se decolora con el tiempo, y entonces cuando empezaban a decolorarse los fotocopiamos. Pero aquí nos dice: señor licenciado Alejandro Ponce Rivera, recibo unas breves líneas para felicitarlo por su valentía al expresar públicamente a nuestro máximo mandatario el sentir de todos los mexicanos a quienes usted representa en ese escrito, en el cual utiliza en toda su magnitud ese maravilloso don que Dios nuestro Señor le concedió de redactar de manera exacta y verdadera lo que tantos hubiéramos deseado manifestar. México está orgulloso de usted. Que Dios lo bendiga y adelante. Tenemos aquí otra. Esta fue una carta que nosotros recibimos de Villahermosa, Tabasco. Fue escrita el 19 de octubre de 1999 por la señora Minerva Sánchez Cáceres, ama de casa y secretaria, y dice: licenciado Alejandro Ponce, leí su carta abierta dirigida al presidente de la República, publicada en el Diario Financiero el día de hoy, y no me queda más que darle un aplauso. Hombres valientes e inteligentes como usted necesita nuestro pobre país y rico para un grupo minoritario. Soy originaria de Tabasco, no me tocó esta vez estar en desgracia, pero he visto a mis paisanos que eran pobres, ahora son miserables pidiendo al gobierno sus limosnas. Tiene usted todo mi apoyo, respeto y admiración. Estoy segura que lo mismo pensarán todas las personas que hayan leído su carta. Sería muy agradable que escribiera a los periódicos para saber su opinión la opinión de una persona preparada como usted acerca de los asuntos más importantes del país. Mis felicitaciones.
Tenemos otra carta, esta incluso fue manuscrita. Esta nos las mandaron en forma manuscrita y dice, esta fue escrita el 19 de octubre por el doctor Armando Gómez Sánchez de Zapopan, Jalisco. Dice, señor Lic Alejandro Ponce Rivera, estimado Lic Ponce, leí su desplegado en El Financiero el día de hoy. Me uno sinceramente a su sentir y ojalá que hubiera más mexicanos como usted que dan la cara en forma valiente para expresar su pesar sobre cómo están sucediendo las cosas en nuestro humillado México. Gracias por hacernos sentir orgullosos de que hay mexicanos de su talla. Aquí tenemos telegramas que nos llegaron. Este llegó el 10 de noviembre, por ahí se ha de ver el sello. Incluso conservamos el sobre y aquí dice lo siguiente. Lo felicito por su carta abierta octubre pasado. Matías Gracia Ochoa. A mí me llenaba de mucha satisfacción, de mucha alegría que mexicanos se tomaran la molestia de ir a telégrafos a poner una felicitación y un apoyo a lo que nosotros habíamos hecho con tanto amor a México. Quiero confesar que yo jamás me imaginé que iba a haber esa respuesta. Yo pensé que iba a salir mi carta y que no iba a pasar a mayores, pero cuando el mismo día empiezan a llegar llamada tras llamada y esto se prolonga por varios días, llegan telegramas, cartas, faxes, pues esa reacción nunca me lo esperé. Y desde luego que eso me dio a entender que no estuve equivocado al señalar lo que expresé en esa carta y que sí es necesario que muchas veces elevemos la voz por nuestros compatriotas, aunque ello nos genere problemas. Bien, aquí tenemos otro fax que nos enviaron, incluso nos hicieron el favor de mandar una copia reducida de nuestra carta. Esta carta es la que salió publicada, parece ser, en Reforma. En Reforma, es la carta de Reforma, salió publicada el 15 de octubre de 1999. 15 de octubre de 1999. La del Financiero salió publicada. No, puede ser la del Financiero. Bien, vamos a comentar lo que nos dice Armando Flores López. Dice: ruego reciba mis más sinceras felicitaciones por la carta abierta que reproduzco al lado y que al menos que yo sepa, usted ha sido la única persona que se ha atrevido a decirle sus verdades al doctor Zedillo. Reciba pues mis felicitaciones por su valor civil y ofrezco mis congratulaciones por intentar acabar y disminuir con las mentiras oficiales. Bien, aquí tenemos un fax que desafortunadamente no imprimí, no fotocopié y está muy borrado, pero sí se alcanza a leer. Esto lo mandó el abogado Agustín López Padilla el 12 de noviembre de 1999 y dice: estimado señor Ponce, por este conducto quiero felicitarlo por la valentía que demostró en la carta abierta que publicó el pasado 20 de octubre en el periódico Reforma, dirigida a Lic Ernesto Zedillo Ponce de León, con motivo de su actitud con ciertas personas afectadas por las inundaciones en diversos estados de la República. Independientemente de su valentía, concuerdo plenamente con su contenido y lo felicito. Y aquí tenemos otro fax que también no lo copiamos a tiempo, no lo fotocopiamos y está ya muy incoloro, pero se alcanza a leer. Esto fue enviado el 29 de octubre de 1999 por la señora Josefina Soto Escalante desde Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Dice: apreciable Lic Ponce Rivera, bravo, muy bien, felicidades. Soy asidua lectora de la revista Proceso y enemiga declarada de las injusticias, sobre todo cuando estas son en agravio de personas que, como usted dice, pobres y en desgracia. Su carta abierta me ha conmovido sinceramente. Qué bien me ha hecho el saber que aún hay personas
con sentimientos, que se conmueven de tal manera que son capaces de hacer público su enojo. Ciertamente lo admiro, pues yo he sentido muchas veces indignación por tanta injusticia de la que somos objeto los mexicanos humildes, pero admito no tener el valor de hacerlo público. Reciba un afectuoso saludo, mi admiración, respeto y agradecimiento por este noble gesto a favor de nuestra gente. Bien, son algunas de las cientos de cartas, de telegramas, de faxes de apoyo que recibí en aquel año de 1999 como consecuencia de esta carta abierta que salió publicada en muchos medios de comunicación de circulación nacional. Y esto lo saco a colación porque el amor profundo que yo siento por México, yo creo que no únicamente se mantiene con la energía de esa época, sino que se ha incrementado considerablemente al ver tanto daño que han causado al soberano pueblo de México. Por eso nosotros, que siempre hemos cuestionado las políticas públicas en tiempo real en contra del presidente en turno, pues lo seguiremos haciendo mientras Dios nos preste vida en este sexenio, ¿verdad? No es la primera vez que voy a empezar a criticar a un presidente. Ya hemos visto cómo desde hace 19 años lo hice en medios de difusión nacional, con inserciones pagadas, con el dinero lícito que yo obtengo por el ejercicio de mi profesión, y así lo seguiremos haciendo durante todo este sexenio, si Dios nos presta vida, porque lo que más amamos es después de Dios, es al soberano pueblo mexicano, y todas aquellas medidas que sintamos que lo van a afectar, que lo van a dañar y que lo van a llevar a futuro a una situación todavía de mayor penuria, todas esas situaciones, si las detectamos, las comentaremos, las analizaremos y las compartiremos con todos los mexicanos a través de nuestro canal. Por eso yo te invito a que, si tienes esa buena voluntad, pues te suscribas a nuestro canal para que tú recibas las notificaciones de los videos que iremos sacando a lo largo de los meses y años por venir, ¿verdad? Y si este video te ha parecido interesante, pues ojalá lo compartas para que cada vez seamos más los mexicanos que estamos trabajando en equipo para todos juntos sacar adelante a nuestro país en nuestro beneficio, pero sobre todo en beneficio de los mexicanos del mañana, que son precisamente nuestros descendientes, nuestros hijos, nietos y demás. Bien, estimados amigos, sean muy felices, que Dios nos siga protegiendo a todos los mexicanos y nos siga derramando sus bendiciones sobre este pueblo mexicano, que es sin duda alguna consentido de Dios desde el momento en que nos colocó en este hermoso territorio. Sean felices. Gracias.